Bueno, quiero dar un saludo muy especial a todos los que me ven a esta hora. Agradecer a 5G Américas por la invitación a ser parte de este importante evento del Wireless Technology Summit del 2024. Nuevamente aquí con ustedes. Soy Carlos Lugo, soy oficial para la región Américas de la UIT. Tengo el privilegio de ser parte de este equipo de trabajo, de expertos y profesionales que estamos pues, día a día cumpliendo con la misión de la Unión aquí en la región Américas y por supuesto de estar acompañándolos en estos días del foro. Y por supuesto también quiero a reconocer que la edición del 2024 del Summit tiene un componente muy especial y muy de actualidad, muy vigente. Eh, Como saben, pues dentro de mi carrera profesional y dentro de mi expertise, pues los temas regulatorios son el centro, pero dentro de ese esquema, dentro de esa temática regulatoria, pues qué bueno poder empezar y ahondar y evolucionar hacia los temas de regulación digital y pensar y empezar a hablar de la inteligencia artificial, del machine learning, de las nuevas tecnologías, de las tecnologías que ya están dejando de ser emergentes para ser tecnologías cotidianas que están impactando el día a día de los ciudadanos. Entonces, por esa vía, he querido el día de hoy traerles una reflexión a partir de documentos que ha publicado la UIT en este 2023, que están calienticos, que están vigentes y que se enfocan en un tema muy sencillo, que es la regulación digital. Por eso quiero permitirme compartir mi pantalla, eh, que creo que en este momento ya se está viendo, y he denominado esta corta charla de unos 20-25 minutos como el futuro de la regulación digital. Y quiero arrancar por algo que año a año estamos analizando, que año a año estamos monitoreando, porque precisamente el estudio de la evolución de los marcos regulatorios lo requieren, volver sobre el mismo marco teórico, volver sobre la misma conceptualización y a partir de allí medir cómo han evolucionado los marcos regulatorios. Quiero recordar que la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, como organismo responsable además de estadísticas del sector, ha venido analizando en los últimos años y en especial desde el 2017 hasta acá la evolución de los marcos regulatorios bajo un esquema de generaciones de regulación, sabiendo y reiterando que tenemos dos instrumentos. El tracker, que es el ICT Regulatory Tracker, que mide esa regulación de las telecomunicaciones tradicional, y el G5 Benchmark, que es el instrumento que también con una batería de indicadores mide la evolución de los marcos regulatorios hacia precisamente la transformación digital, el desarrollo digital, y ya empezamos a ver allí reflejado la regulación en torno a los nuevos mercados digitales, en torno a las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, big data y otros. Entonces, es a partir de allí que quiero iniciar a reflexionar sobre el cómo estamos y cómo se percibe a partir de los estudios, últimos estudios de la UIT, ese futuro de la regulación digital y poder dejar algunas inquietudes para los reguladores, los tomadores de decisiones de política pública que están viéndonos el día de hoy. Quiero empezar por dar una buena noticia, y es que el 2023, en diciembre del 2023, recientemente, se publicó nuevamente el ICT Development Index, o el IDI, o el Índice de Desarrollo de las TIC, o Índice de Desarrollo Digital, precisamente para medir el desarrollo digital. Y esto no es más que un indicador compuesto que la UIT ha retomado. El anterior índice de desarrollo de las telecomunicaciones se ha convertido en el índice de desarrollo ICT o digital, precisamente donde la conectividad o donde la medición de la conectividad se amplía y se conforma como un indicador de conectividad universal y significativa. Y cuando hablamos de significativa, empezamos a ver es la utilidad de la conectividad.
Quiero empezar por aquí porque es clave antes de entrar y pensar en cómo deben ser las regulaciones en este entorno digital, saber que lo básico, el insumo principal para que podamos tener mercados desarrollados y sólidos digitales, pues es tener conectividad y tener acceso a Internet por parte de todos los ciudadanos, es decir, universal y que sea apropiado en los hogares, por las personas, por las comunidades, para los servicios gubernamentales, para las empresas, y eso estamos hablando entonces de una conectividad significativa. Por lo tanto, la invitación es a que puedan descargar de la página web de la UIT de manera gratuita, pues este último índice de desarrollo de las TIC, donde estamos midiendo de una manera compuesta y en un promedio de 1 a 100, por supuesto, las métricas sobre personas, sobre hogares conectados, sobre comunidades, sobre negocios conectados que hacen uso efectivo de Internet, la infraestructura, la accesibilidad, los equipos, las habilidades y competencias y un tema clave que vamos a estar mencionando a lo largo de esta charla sobre el futuro de la regulación digital, que es la seguridad, la seguridad digital. Eh, Esto, pues por supuesto, como lo decía, es un índice que que es el parteaguas de todo esto, porque todavía existe un reto. No quiero entrar a ningún país en particular, simplemente decir que vamos un poco más allá de la mitad del camino. Si nosotros tuviéramos que sacar promedios y no es tan importante hacer rankings como es importante que cada país entre al índice y mire cómo está su desarrollo digital. Podemos decir que, pues, por supuesto, en Sudamérica muchos países van a la vanguardia, que en Centroamérica tenemos un par de países que van a la vanguardia y otros que van allí llegando a la mitad del camino y que necesitan seguir evolucionando y que tenemos entonces algunos retos para poder lograr un desarrollo digital integral en la región. Es decir, la tarea no está cumplida y ese es el primer mensaje para los hacedores de política pública y regulatorio y la invitación, y por eso adrede puse esta diapositiva que casi no se puede leer, pero que pueden descargar precisamente para ver que Américas allí va y va un poco más de la mitad y necesitamos avanzar hacia esa conectividad universal y significativa. Con base en todos estos datos, con base en todas estas mediciones que ha tomado, que ha sacado la UIT, se publicó también el año pasado un segundo documento que es fundamental y que es el corazón de esta charla y es el Global Digital Regulatory Outlook. Normalmente, el Regulatory Outlook de la UIT, ese análisis, ese documento que analiza la evolución de la regulación en los países que publica cada año la UIT, se enfocaba también mucho en el instrumento de telecomunicaciones y de infraestructura de Internet y servicios de Internet, etcétera, y analizábamos cómo iba. Pero este año, o el año pasado, el 2023, se enfoca mucho en hacia la transformación digital. Y cuando hablamos hacia la transformación digital, sin duda, estamos analizando los resultados del G5 Benchmark o el instrumento que mide la regulación colaborativa. Y aquí empieza la sustancia de esta presentación y es que sin duda los marcos regulatorios que están evolucionando, los marcos legales, las leyes de tecnología de información y comunicaciones o las tradicionales leyes de telecomunicaciones que han ido evolucionando en los países, así como las agendas digitales, las políticas, pues van cambiando el foco de desarrollo. Es decir, ya no es solamente, como lo vemos en esta diapositiva, un foco en acceso universal, en acceso y servicio universal, conectividad para todos. No es solo que esa conectividad sea de banda ancha, es decir, el despliegue de infraestructura de banda ancha, sino que vemos cómo el foco va siendo en la transformación digital, la automoción, la digitalización, la economía digital, el desarrollo digital, las ciudades inteligentes y algo que hemos incluido en este informe y que hemos visibilizado, que se trata de los habilitadores digitales. Y allí es donde 5G y el futuro de las redes ya que se está empezando a incluir dentro de la conversación y dentro de las agendas a futuro sobre espectro radioeléctrico, empieza a ser ese habilitador o ese tema fundamental en el foco de las políticas públicas. Asimismo, el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial y otras temáticas digitales. Entonces, es importantísimo
tener en cuenta que los marcos de política pública pues ya se enfocan y deben 100% centrarse tanto en política como en regulación en estos habilitadores digitales del futuro de las tecnologías de información y comunicaciones. Entonces aquí podemos ver esa evolución y esto es lo primero, el primer paso o el segundo paso después de la conectividad universal y significativa, pues el siguiente paso es tener los habilitadores digitales claves dentro de la política pública y dentro de los marcos regulatorios. Dentro del documento del Regulatory Outlook, encontramos que hay 5 tensiones que están hoy sucediendo o caracterizando la política y la regulación digital. Y esas 5 tensiones pues, tienen que tener alguna solución que este mismo documento los plantea como recomendaciones o como buenas prácticas a considerar por parte de los distintos gobiernos. La primera tensión, por supuesto, en esta evolución hacia la hacia el desarrollo de los mercados digitales y hacia el desarrollo digital de los países, pues es la regulación rápida versus la regulación lenta. El poder armonizar este desarrollo, este diseño de las regulaciones entre lo que está ocurriendo en la realidad de las tecnologías versus la forma como tradicionalmente se ha regulado requiere tener un punto medio que permita esa flexibilidad, previsibilidad, pero por supuesto sin olvidar la seguridad jurídica. Y es por eso que es importante empezar a contemplar en los marcos regulatorios los mecanismos de innovación regulatoria, de experimentación, que permitan ir implementando o garantizando el desarrollo de tecnologías en la medida en que se mira, se verifica la necesidad o no de regulación y el tipo de regulación que se requiere para todos los temas, competencia, protección de usuarios, desarrollo de la infraestructura, etcétera. Lo que sea necesario dentro, calidad, etcétera. Lo que sea necesario dentro del marco regulatorio tiene que garantizar ese punto medio entre flexibilidad, previsibilidad y además seguridad jurídica. Por lo tanto, la necesidad de empezar a incluir dentro de los marcos legales y regulatorios nuevos mecanismos innovadores de regulación. Esto lo demanda una nueva industria que está evolucionando hacia lo digital, unas nuevas industrias digitales que requieren regulación y que se armonice con la regulación tradicional de telecomunicaciones. Y ahí es donde también surge esa segunda tensión y es, bueno, usamos los métodos duros tradicionales de regulación o flexibilizamos y le damos un enfoque mucho más suave a la regulación. Y entonces, ¿será que las nuevas cuestiones, eso es una pregunta, los nuevos mercados digitales, las nuevas tensiones digitales, las nuevas cuestiones que están sucediendo gracias a los nuevos mercados y a las nuevas tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial, que es uno de los temas centrales del Summit este año? Deberíamos regularlo bajo los mismos métodos y las mismas formas como se regulaba antes o como se ha regulado tradicionalmente las telecomunicaciones. Es más, se deben regular las telecomunicaciones que también se están transformando digitalmente e incorporando nuevas tecnologías de la misma forma como se hacía antes. ¿O deberíamos tener una regulación un poco más suave, menos formal, menos tradicional, pero que sea igual de segura, igual de previsible? Esa es la segunda tensión que está sucediendo en la regulación digital y de telecomunicaciones. La tercera tensión es también el enfoque de vigilancia versus constructor de ecosistemas. El regulador acá, los operadores acá. Esa frase tradicional de la cooptación del regulador, cuando el regulador se sienta con el operador o con el prestador del servicio. Bueno, este nuevo enfoque digital, la regulación de las nuevas tecnologías requiere ese cambio del enfoque o existe básicamente esa tensión entre si se requiere seguir con una visión de vigilancia o un enfoque de vigilancia en la regulación o un enfoque constructor de ecosistemas digitales, donde todos se puedan sentar a la mesa, donde entre todos se pueda generar los insumos necesarios para la regulación de una forma transparente. Y esto, ojo, todo esto que ustedes ven aquí se mide también en este instrumento del G5 Benchmark cuando la UIT mide esa evolución de los marcos regulatorios hacia una regulación de quinta generación, colaborativa, flexible, que se conversa entre sectores, que experimenta, que incluye nuevos métodos
de regulación y, por supuesto, que también se relaciona con la política pública, con los ecosistemas, que incluye los mercados digitales, que mira a todos los jugadores, pero que además consulta la regulación y se sientan todos a construir. Esa es la tercera tensión que se presenta. Una tensión que va a ser clave en el futuro del desarrollo digital tiene que ver con la sostenibilidad versus crecimiento económico. Todas las cuestiones medioambientales son fundamentales. El darle valor, ese green digital, el darle valor a la sostenibilidad, sostenibilidad ambiental, la eficiencia energética, va a ser fundamental. Eso va a ser un elemento clave para el desarrollo digital, para garantizar pues, menos desechos electrónicos, para garantizar la protección del medio ambiente de manera general. Esa es una cuarta tensión que estamos hoy viendo hacia esta nueva generación de regulación digital. Y, por supuesto, un tema que va a ser trascendental y fundamental en temas como inteligencia artificial, como la analítica de datos, entre otros, es la tensión la tensión 5, que es entre regulación nacional versus regulación global. Y un tema que ha surgido muchísimo como una habilidad y una competencia clave dentro de los equipos nacionales es el tema de ciberdiplomacia, los temas de diplomacia digital. ¿Por qué? Porque cada vez se hace más importante que existan regulaciones globales y existan acuerdos entre países. Y ponía el ejemplo de ciberdiplomacia, porque en temáticas como ciberseguridad, donde tecnologías como la inteligencia artificial, tecnologías que hacen uso activo de datos y masivo de datos de los ciudadanos y que requieren principios éticos, principios legales claros, además, certezas, consentimientos, etcétera. Requiere armonización entre marcos regulatorios y reglamentarios de países. Entonces, hablar de regulaciones de inteligencia artificial, por ejemplo, solo para circunscrito a los países, a un país específico, pues es estar fuera del enfoque actual de la regulación. Entonces, es por eso que la quinta tensión que se necesita es resolver es el tema de la regulación nacional versus la regulación global en mercados digitales donde las empresas pueden estar localizadas en cualquier lugar del mundo, donde los datos de los ciudadanos viajan alrededor del mundo y donde se requiere que hayan mecanismos o instrumentos legales que sean sólidos, pero que sean tanto nacionales como internacionales y que permitan acuerdos en lo fundamental. Eh, y el Global Regulatory Outlook o el Global Digital Regulatory Outlook también propone entonces para resolver estas tensiones 5 estrategias. Uno es desarrollar un liderazgo ambidiestro, puntear los hilos y romper la insularidad, es decir, eliminar la regulación aislada de cada sector, siendo un entorno digital, debiendo ser un entorno digital colaborativo, el desarrollo de un lenguaje común, replantear y hacer operativas las agendas de política y mejorar habilidades y seguir mejorándolas. Esas son las 5 estrategias que plantea el documento. Me enfoco en la primera, pues el liderazgo ambidiestro, y es algo que muchas veces ha sido tabú, pero que se requiere analizar de una manera muy fuerte, y es en un momento o en un contexto donde la única constante es el cambio. El liderazgo que tengan los reguladores es clave y el poder aprovechar todo el conocimiento que de años se trae en la regulación de telecomunicaciones va a ser clave también para los reguladores. Lo segundo es puntear los hilos y romper, puentear los hilos y romper la insularidad. Esto quiere decir que no se debe seguir pensando en que las telecomunicaciones se regulan por un lado, que los mercados digitales se regulan por otro, que el sector de educación en la parte digital se regula por otro. En fin, hay que romper silos y pensar en la regulación digital como un todo y como un todo que sigue evolucionando y que requiere revisiones internas en los marcos regulatorios y legales muy fuertes. Y eso implica también desarrollar un lenguaje común, poder llegar a acuerdos. Las iniciativas de agendas transversales, de agendas integrales que crea comités
comités digitales en los países donde se integran todos los reguladores y todos los tomadores de decisiones de política pública, va a ser clave. Es decir, el poder conversar entre todos, pero además integrar a la ciudadanía, integrar a las empresas, a todos los stakeholders, hacer consultas públicas va a ser clave. Desarrollar un lenguaje común entre todos los stakeholders en el desarrollo digital va a ser clave. Las agendas de política hay que revisarlas, sin duda las nuevas tecnologías, y vuelvo al ejemplo de ciberseguridad, inteligencia artificial, big data, etcétera, tiene que incluirse dentro de las agendas de política pública. Hay que revisarlas, hay que incluirlas y hay que hacerlas operativas y hay que alinear y articular a los reguladores. Y definitivamente, pues hay que aprender el regulador o la regulación, los reguladores y tomadores de decisiones de política pública no pueden quedarse con el conocimiento tecnológico de antaño y con las telecomunicaciones tradicionales y solo con las habilidades tradicionales de telecomunicaciones, sino evolucionar hacia el conocimiento de esta nueva normalidad que se ha creado y que permite que se puedan de manera permanente estar en desarrollo de nuevas habilidades y conocimientos, y esto va a ser fundamental en el desarrollo digital. Sin duda, hay retos en la regulación de Internet, lo dice, se plantea en el Global Digital Regulatory Outlook. Hay que plantearse las preguntas difíciles, regulación de plataformas con alcance global. ¿Será que las metodologías de regulación que hoy conocemos van a seguir siendo las vigentes en una evolución tecnológica que seguirá superando a los legisladores? Muchas tecnologías digitales unen esos hilos históricos, lo que exige una profunda colaboración entre reguladores. ¿Será que la regulación considera cuestiones como el anonimato, la identidad, la privacidad desde una perspectiva técnica de eficiencia o de derechos? El metaverso, ¿cómo se regulará? ¿Quién lo regulará? Cuestiones como la sustitución laboral de trabajadores, las emisiones de carbono, vamos al tema de sostenibilidad ambiental que ya les había dicho, el derecho al olvido y por supuesto lo que está en auge hoy y que se está viendo en el Summit, el futuro regulatorio de la inteligencia artificial, son las cuestiones del futuro digital. Del futuro digital. Cuestiones de ciberseguridad siguen siendo claves, los mecanismos innovadores de regulación como sandboxes, policy labs, high level frame, marcos de experimentación, marcos de alto nivel de experimentación regulatoria vienen siendo fundamentales. Y quiero cerrar esta charla invitándolos también a revisar las directrices de prácticas óptimas del GCR. El GCR es el Simposio Global de Reguladores que se hace en la UIT cada año. El año pasado, 2023, sacó tres bloques, estaba enfocado básicamente, la gran conclusión se enfocó en incentivos reglamentarios y económicos para el futuro digital, y de tres grandes bloques solo traje uno para esta presentación que tiene que ver con la política digital intersectorial y principios reguladores. Los reguladores en el mundo hoy son conscientes y lo han declarado en este documento que pueden también descargar, que los responsables de las políticas y los reguladores desempeñan funciones hoy que son esenciales, complementarias, que requieren colaboración entre todas las partes interesadas, que pueda definir y preparar a los países para la transformación digital nacional, regional y mundial. Y dentro de las recomendaciones orientaciones que se publican están la necesidad de coordinación normativa entre los distintos reguladores de distintos sectores, ciclos de tomas de decisiones inclusivos, consulta, clave, lo he repetido el día de hoy, datos y criterios de referencia, es decir, seguir estudiando, seguir aprendiendo, seguir recabando datos, adaptación a las normas internacionales. La clave en la regulación digital también está en esa armonización local con la internacional y el desarrollo de esos mecanismos internacionales. Aquí creo que hemos visto un panorama del futuro de la regulación digital que puede servir para que los países entren en la modernización de sus agendas regulatorias y en la modernización de sus marcos digitales cuando se requiera. Les invito en sus casas a hacer un ejercicio práctico, explorar el G5 Benchmark. Está en la página, pueden buscarlo en su buscador y poner o en la página gen5.digital, y ahí pueden ver cada país también cómo está en la evolución hacia una regulación digital de quinta generación
que permita que todas estas nuevas tecnologías pues, puedan también convertirse en mercados ágiles, en mercados productivos y que generen valor para los países. Me pueden contactar y enviar cualquier pregunta a esta dirección de correo, carlos.lugo-silva@itu.int, y muchísimas gracias por escuchar, por su tiempo.